Y por primera vez en 11 años la economía chilena alcanza niveles de recesión técnica con 2 trimestres consecutivos a la baja. Vamos a conversar al respecto con el economista de la Universidad de Chile, Alejandro Alarcón. ¿Cómo estás, Alejandro? Buenas tardes. Sí, vamos a retomar el contacto con Alejandro, lo vamos a volver a llamar a ver si podemos conversar con él, porque efectivamente, bueno, la cifra no es para nada buena, sin embargo los expertos esperaban que fuese incluso un poco peor. Así que justamente eso es lo que vamos a conversar ahora con Alejandro. ¿Cómo estás? Ahora te escucho perfecto. Muy bien, Claudia. Espero que me escuches ahora. Perfecto, Muchas perfecto. gracias. Alejandro, cuéntanos cuándo estamos hablando ya de recesión técnica. Bueno, usualmente la medición de la recesión técnica es cuando suceden 2 trimestres consecutivos negativos. Ya tuvimos uno por arriba del 14% el segundo trimestre, y ahora tuvimos una caída de 9%, menos de 2 dígitos, la que sin duda significa que se está cumpliendo la trayectoria que conversábamos algunos días atrás respecto a cuál iba a ser la trayectoria a fin de año. Y yo mantengo que la economía se está recuperando con esa cifra. Sí, bueno, estamos, eso sí, en medio, por supuesto, todavía de la crisis del COVID-19, así que tampoco nos podemos adelantar mucho a lo que se viene para los próximos meses. ¿Cómo te parece a ti que se va a venir el escenario en caso, sobre todo, de que tengamos un rebrote, que es lo que se teme, ¿no? Bueno, habíamos hablado que hay 2 cruces de camino que pueden afectar esta trayectoria, que definitivamente apunta a la recuperación. Con estas cifras yo tengo proyectado un cuarto trimestre positivo, levemente positivo, pero un cruce de camino sin duda que es un rebrote. Yo estaría esperando que no ocurriera ese rebrote, pero eso no depende de mí ni de ti, sino que depende de la gente involucrada y de las medidas y la observación de los protocolos. Y el otro es que de una vez por todas pare la violencia en este país. Pare la violencia, y ya lo dijimos en otras oportunidades, en la medida que se estabilice la política en el país, vamos derecho a una recuperación hacia el año 21. Sí, tú, de hecho, efectivamente lo habíamos conversado, ¿cierto?, la última vez que tuvimos una entrevista, porque además estábamos cerca del aniversario del estallido social y no se sabía efectivamente qué es lo que podía pasar al respecto, ¿no? Y eso también, es que ese es el tema, que el COVID-19 finalmente terminó de golpearnos, ¿no? Porque había mucha gente, por ejemplo, que desde el estallido social había perdido sus trabajos o que en definitiva habían tenido que cerrar, sobre todo la gente que está en el centro de Santiago, ¿no? ¿Qué es lo que va a pasar respecto al empleo justamente? Se abren algunas oportunidades muchas veces en los meses de verano, ¿no? Así es. Bueno, el desempleo va a mejorar marginalmente. Va a mejorar, pero marginalmente, porque todavía tenemos situaciones abiertas, mucho desempleo informal, ¿no es cierto?, que típicamente se caracteriza como empleo callejero, ¿no es cierto?, y que no es un empleo de calidad. Para que ocurra eso, tenemos que tener más inversión. Este año la inversión va a caer cerca del 15%, y yo veo difícil que se recupere la inversión rápidamente, que es la que produce la reactivación, que es la que produce el empleo de calidad. Y ahí tenemos que estar gastando toda nuestra energía por supuesto, dar los incentivos desde el orden público, ¿no es cierto?, a una serie de incentivos que tienen muy esperanzados a los chilenos y ciertamente el sector privado para ponerse a contratar trabajo de calidad. Sí. El dólar cerró hoy con una importante caída después de conocerse el dato del PIB chileno. ¿Eso también cómo nos puede afectar? Bueno, eso es mala noticia para los exportadores y buena noticia para los importadores. Eso garantiza importaciones baratas, lo que ayuda también a mover la actividad económica. Lo que sí que tenemos que tener claro que nuestro dólar se mueve al vaivén del dólar en los mercados internacionales. El dólar se ha debilitado en forma muy importante en los mercados internacionales, y eso afecta a nuestra moneda en el sentido que la hace más potente, y por lo tanto esperamos que eso se traduzca definitivamente en menos inflación.
Inversión internacional también es algo que sería importante porque lo hemos comentado también anteriormente. Efectivamente, la gente dejó de invertir. Una persona que tenía dinero para comprarse un restaurante, por ejemplo, claramente no lo hizo porque primero no se podían abrir, porque el escenario es complejo, porque hay muchísima incertidumbre. Y también por ahí sería bueno tener inversiones de extranjeros en nuestro país, y todo eso depende, por supuesto, de la imagen que nosotros proyectemos, de cómo sepamos enfrentar la pandemia del coronavirus. Sí, sí, la pandemia es importante y yo creo que es un dato que hay que tener muy en cuenta y que todos podemos contribuir para que no se produzca la transmisión y hacer el seguimiento, ¿no es cierto? Esa es la llamada trazabilidad. Pero yo insisto, acá se tiene que intentar eliminar la incertidumbre de la economía. Eso es lo que aleja al capital extranjero del país. Ya tuvimos un aviso de Fitch en cuanto a un downgrade, o sea, una baja a la calificación de A menos, que no es significativa, pero si nuestra economía no se estabiliza políticamente, vamos a tener más problemas durante el año 21 y eso aleja una de las fuentes principales de financiamiento de la inversión, cuál es el ahorro externo. Ahorro doméstico tenemos muy poquitito y ahora está siendo amenazado con todo este tema del 10%, y ahorro fiscal menos, tenemos un tremendo déficit fiscal. Por lo tanto, la posibilidad que tenemos de financiar la inversión es a través de ahorro externo, a través de capital extranjero, y por eso tenemos que hacer todo lo que sea necesario para estabilizar el flujo de capitales hacia el país. A propósito del PIB, la participación de las mujeres en el mundo del trabajo juega un rol importante y es de bastante aporte. Bueno, y sin embargo se ha visto profundamente perjudicado durante la pandemia, más que el de los hombres, ¿cierto? Porque además se suma que muchas mujeres que perdieron el trabajo, o quizá no lo perdieron, tuvieron que dejar de trabajar para estar al cuidado de los niños, y que hoy día, mientras no abran los colegios, tampoco pueden salir a buscar trabajo. Y el gobierno ha presentado una serie de iniciativas, por ejemplo, capacitar a las mujeres en la construcción y otros rubros en los cuales se desempeñan mayoritariamente hombres, y la minería también, pero bueno, ¿qué tan factible sería eso, no? Bueno, yo creo que es un tema que el país está al debe. En Chile existe una cantidad muy importante de mujeres que son jefes de hogar, que necesitan, en primer lugar, tener seguridad con quién dejan a sus hijos. Ahí se deberían concentrar los esfuerzos para apoyar a las mujeres trabajadoras, para que puedan ir a su fuente de empleo. Y el otro tema son los colegios. La falta de educación, y sobre todo educación pública, la falta de apertura de colegios está perjudicando a esa gente, porque a las mujeres, no pueden las mujeres quedarse tranquilas, irse a trabajar si no saben con quién se van a quedar sus hijos. Ese es el problema, eso es lo que hay que solucionar. ¿Qué le parece a usted el presupuesto 2021 que tanto se discute en el mundo político de manera más técnica? Bueno, yo creo que acá hay que hacer un esfuerzo importante por atacar con recursos a los más débiles, proveerlos de recursos, pero yo creo que también hay que hacer un esfuerzo muy importante porque esto no se desmadre, esto no se vaya fuera de control, porque eso, sobre todo en una época donde hay muy bajos ingresos fiscales, va a significar más endeudamiento público, que a la larga puede producir una situación donde el gobierno no puede pagar, como ha pasado en Argentina y otros países que ni siquiera vale la pena nombrarlo. Entonces, yo creo que tiene que ser un presupuesto que considere también la racionalización del gasto. Hay una cantidad de gastos muy importantes en este país que pueden ser reducidos y que no tienen que ver con gastos sociales. No tienen que ver con gastos sociales. Hay una gran cantidad de empleos públicos que yo no sé cuál es su justificación social. Alejandro, respecto a lo que va a pasar en los próximos meses o próximas semanas en caso de concretarse este retiro del 10% por mucha gente, como pasó para el primer retiro, ¿cuánto podría incidir en la economía? Porque efectivamente quizás podríamos tener números más alentadores, pero muy en el corto plazo, una especie de reactivación, porque aumenta el consumo, ¿no? Pero a largo plazo, bueno, lo dicen los economistas, las consecuencias claramente para los ahorros de los chilenos no van a ser buenas. Bueno, eso sería un desastre, porque ya se produjo un primer retiro de 10%. Con esto, 4 millones de chilenos van a quedar con cero ahorro, ¿no es cierto? Y se siguen anunciando retiros adicionales. Este es un desastre porque está afectando no solo a los ahorros futuros de los ancianos que necesitan
ese dinero para consumir en el futuro, y en este momento nadie sabe cómo se va a financiar eso, nadie sabe. Pero también hay un impacto en el mercado de capitales. Las AFP se han convertido, por ejemplo, en la principal fuente de financiamiento para las familias de clase media que aspiran a una segunda vivienda, incluso por una primera vivienda. Y también el mundo de las pymes está tratando de acercarse a ese financiamiento. Esto es financiamiento que debe estar disponible para los chilenos de clase media, para las pequeñas empresas, y yo no sé por qué, no, sí sé por qué. Quieren destruir el mercado de capitales, la gente que está ideológicamente sesgada para que no exista ahorro privado. Pero es un tremendo error que al cabo de varios años se van a saber las consecuencias. Muy bien, economista de la Universidad de Chile, Alejandro Alarcón, muchas gracias como siempre por conversar con nosotros. Que estés muy bien. Gracias, Claudia, muchas gracias.